Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando bastante sobre cuál es el concepto de acoso laboral. ¿Qué es eso del acoso laboral? Entonces, queremos aprovechar este video para presentarles de manera muy concreta qué es el acoso laboral y a quiénes protege el acoso laboral. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque, pues digamos que durante el desarrollo de una relación laboral siempre hay esa incógnita. ¿Qué puede constituir acoso laboral? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en materia de acoso laboral hay unos sujetos activos, pasivos o inclusive esos sujetos que de pronto no son ni activos ni pasivos, pero tienen incidencia en el acoso laboral. En materia de sujetos activos, es decir, ¿quién puede cometer un acoso laboral? Digamos que puede ser el gerente, puede ser el jefe, puede ser el director, puede ser el jefe de una dependencia estatal, pero también un trabajador puede acosar a su jefe o un servidor público puede acosar a su jefe. Esos son los sujetos activos. Los sujetos pasivos son el trabajador, obviamente particular, es decir, quien tiene un contrato de trabajo. También pasivos los servidores públicos y, como lo decíamos, también pueden ser sujetos pasivos los jefes cuando son acosados por sus subalternos. Si nosotros miramos la ley 1010 del año 2006, sí quedan por fuera figuras del acoso laboral como son las personas, por ejemplo, vinculadas por contratos de prestación de servicios. Es decir, en principio, una persona que está vinculada por prestación de servicios, si la acosan, no goza de esta protección. Sin embargo, la Corte Constitucional en innumerables sentencias ha dicho que si en virtud de la primacía de la realidad, ese contratista no es un contratista, sino un trabajador, él también podría ser amparado si bajo la cobertura de la protección por acoso laboral. Entonces, tenemos sujetos activos, tenemos sujetos pasivos, también tenemos partícipes, que son aquellas personas que promueven, inducen o favorecen el acoso laboral, o también un partícipe es aquella persona que omite o no toma ninguna decisión, como por ejemplo un inspector del trabajo. Entonces, podemos decir claramente que en materia de acoso laboral tenemos sujetos activos, sujetos pasivos y partícipes, todos con gran incidencia en esta materia. Pero la gran pregunta es, venga, pero ¿cuáles son algunos ejemplos de acoso laboral? ¿Sí? Y voy a mencionar algunos ejemplos, sí, que siguiendo la literatura, inclusive los casos analizados en el Ministerio del Trabajo y jurisprudencialmente son más, digamos, comunes, encontramos una vera modalidad que se denomina maltrato laboral. Y en ocasiones encontramos violencia física, violencia moral, expresiones injuriosas o ultrajantes, comentarios hostiles o humillantes. Miren que estas situaciones, si se presentan, estamos hablando de una situación de maltrato laboral, que es una modalidad de acoso laboral. Otras también situaciones de maltrato laboral encontramos, sí, descalificación humillante de las propuestas, burlas en la apariencia, burlas en la forma de vestir, violencia en la intimidad. Miren que estos son casos de maltrato laboral sancionados por el acoso laboral. Tenemos otro segundo supuesto que se denomina persecución laboral. Los principales ejemplos de persecución laboral son la amenaza de despido, múltiples denuncias disciplinarias sin fundamento, imposición de deberes extraños a los que tú tienes que tener, cambio del lugar de trabajo sin ninguna justificación. Sí, miren que este es otro segundo supuesto, persecución laboral, cambio brusco en el horario, cambio en las funciones sin ningún tipo de fundamento, no dar permiso para licencias, para vacaciones, los anónimos, la llamada, los mensajes que obviamente descalifican la persona. Entonces miren que aquí nos vamos encontrando ejemplos de maltrato laboral, de persecución laboral. También hay otro tercer supuesto que también se presenta, que es lo que se denomina la discriminación laboral. Alguna diferencia en cuanto a la raza,
en cuanto al tema político, en cuanto al género, ¿sí? Diferencias salariales y prestacionales, cuando la gente hace lo mismo pero gana distinto. Eso es una situación de discriminación laboral. También nos encontramos en situaciones de inequidad laboral, cuando, por ejemplo, se hacen funciones pero son menospreciadas, ¿sí? Por ese jefe, ¿sí? Esto, digamos, también se constituye como una práctica de acoso laboral que se denomina inequidad laboral. Otra también se denomina el entorpecimiento laboral. Por ejemplo, cuando no se entrega el material de trabajo, cuando se le destruye a la persona la información, cuando se le pierde la información, cuando se le ocultan mensajes electrónicos, cuando se le oculta la correspondencia, ¿sí? Miren que son situaciones que se presentan, ¿sí? Y que si se dan y se pueden acreditar, obviamente nos encontramos frente a una práctica de acoso laboral. Y finalmente, en materia de acoso laboral, encontramos, ¿sí? Situaciones como la desprotección laboral. Una que es muy importante y que uno debe tener mucho cuidado es órdenes violando la ley. Porque no se excusa decir, no, es que esa orden me la dio mi jefe. Sí, pero no puedes olvidar que no puedes violentar la ley. Y hay un principio de derecho muy importante que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y las órdenes a la violación del manual de funciones. Sí, esto es muy importante porque en ocasiones también unas cosas de manual de funciones y otra cosa es lo que la gente la pone a hacer. Si te ordenan violar tu manual de funciones, ahí también nos encontramos frente a una situación, sí, de acoso laboral. Entonces, en esta materia podemos sacar varias conclusiones, sí, frente al acoso laboral. Primero, que pueden haber sujetos activos, pasivos y partícipes. Entonces, sujeto activo es el que genera el acoso, sujeto pasivo es el que recibe el acoso y los partícipes son aquellas personas que, si bien es cierto, en principio no cometen un acoso laboral, sí tienen sanciones porque no están haciendo nada para evitarlo o conociéndolo, no toman ninguna medida. Primera situación. Segunda situación importante, en principio, la ley de acoso laboral solamente protege a aquellas personas con vinculación laboral, es decir, trabajadores particulares, empleados públicos, trabajadores oficiales. No cubre, por ejemplo, a los contratistas de prestación de servicios. Sin embargo, la Corte Constitucional y la Honorable Corte Suprema Social Laboral han establecido que un contratista de prestación de servicios puede buscar protección de acoso laboral siempre y cuando, en virtud de la primacía de la realidad, se comporte más como un trabajador. Tercero, que también es muy importante, hay muchas causas para generar prácticas de acoso laboral. Entonces, debemos tener cuidado cada una de ellas para que no cometamos y no probamos el acoso laboral. Muchas gracias.